podría resolverse mano a mano en el Salón Oval de la Casa Blanca. El líder republicano considera que la libertad de los rehenes no puede implicar una negociación de suma cero y que Israel tiene que ser flexible frente a los abultados reclamos del grupo terrorista Hamas. El tránsito, presentado por la nueva Poderosa. Se reporta un accidente en el 167-22 del noreste y la Sexta Avenida. Este reporte de tráfico es traído a ustedes por cortesía de Cosmo Tires. Cosmo Tire, la goma más innovadora del mercado. Cuando necesites gomas, exige Cosmo Tire. Hasta aquí las informaciones. Habló para ustedes Eduardo Alemán. Este es un programa pagado que no representa la opinión o el punto de vista de esta estación. Me di una sirimba un domingo en la mañana cuando menos lo pensaba. Caí redondo como una guanábana sobre la alcantarilla. ¿Será la presión o me ha subido la bilirrubina? Y me entró una calentura y me fui poniendo blanco como bola en naftalina. Me llevaron a un hospital de gente, supuestamente. En la emergencia recepcionista escuchaba la lotería. Alguien se apiada de mí, grité perdiendo el sentido. Y una enfermera se acercó a mi oreja y me dijo: tranquilo, Bobby, tranquilo. Me acarició con sus manos de Bengay y me dijo: ¿qué le pasa, atleta? Y le conté con lujo de detalles lo que me había sucedido. Hay que chequearte la presión, pero la sala está ocupada. Y mi querido, en este hospital no hay luz para un electrocardiograma. Abrí los ojos como luna llena y me agarré la cabeza. Porque es muy duro pasar el Niágara en bicicleta. No me digan que los médicos se fueron. No me digan que no tienen anestesia. No me digan que el alcohol se lo bebieron. Y que el hilo de coser fue bordado en un mantel. No me digan que las pinzas se perdieron. Que el estetoscopio está de fiesta. Que los rayos X se fundieron. Y que el suero ya se usó para endulzar el café. Muy buenos días, estimados oyentes de la nueva Poderosa 990 AM. Les habla el doctor Alfredo Melgar García del Busto, médico especialista en medicina interna, director médico de los asilos de ancianos. Hoy quiero tocar un tema y empezamos con esta canción, gracias Otón, porque tiene que ver con la medicina y con las misiones médicas cubanas. Los médicos se fueron de Cuba, se fueron buscando mejor vida, y lo que está pasando el pueblo cubano es precisamente lo que dice Juan Luis Guerra en su canción, El Niágara en bicicleta. Los hospitales devastados, la higiene terrible, no hay recursos médicos, no hay reactivo, la gente desesperada buscando atención médica, el caos. Y en medio de todo esto se le ha ido un potencial tremendo de medicina, de médicos, de enfermeras, de especialistas, y eso pues agrava más la situación de un país. Ahora escuchando esto me viene a la mente una anécdota que viví en Cuba cuando visité a una doctora médico de familia. El médico de familia fue un invento del dictador de crear muchos consultorios por Cuba, donde el médico viviera en el mismo consultorio. Una cosa fuera del lugar. Recuerdo cuando visito a esta doctora y estaba conversando con ella y de pronto llega una señora al consultorio y empieza a gritar horrores a la enfermera, porque como era diseñado era que el médico vivía arriba en un segundo piso y abajo estaba el consultorio, que viene la enfermera. Y yo le digo a la doctora: mira doctora, pero por favor, bota esta mujer de aquí, es una chusma, mira todo lo que está gritando. Y me dice: doctor, no puedo porque yo me voy del país y esta señora es del CDR. Para los que no son cubanos, el CDR es un comité
que creó la revolución para vigilar a la gente, para denunciar a los vecinos. Y entonces pues yo bajo y le digo, señora, ¿qué pasa? Y me dice, ¿y usted quién es, compañero? Bueno, esa palabra es como si le dieran un martillazo a uno en la cabeza, esa palabra compañero. ¿Qué pasa, señora? Yo vine aquí a las 2 de la mañana porque tenía diarrea y no me abrieron la puerta del consultorio. Dígole, mire, señora, yo soy amigo de la doctora, ella está indispuesta ahora, pero tranquila, yo le voy a mandar, tómese un cocimiento y yo le voy a decir a la doctora que le mande algo para las diarreas, pero yo no creo que eso era una emergencia a las 2 de la mañana. Bueno, la señora se fue endemoniada diciendo horrores. Y la pregunta es, ¿quién puede trabajar así? O sea, vivir en el mismo lugar donde se consulta. Ese médico, esa enfermera, ese profesional de la salud no tiene privacidad ninguna, no tiene independencia. Gracias a Dios yo no tuve que ser médico de familia. De casualidad, porque el día que van a entregar las especialidades, se levanta uno de la Juventud Comunista y dice que el doctor Melgar no puede coger la especialidad por vía directa por 2 razones. Primero, porque no asiste a las reuniones de la FEU. La FEU es la Federación Estudiantil Universitaria. Y segundo, porque me comunicaba con familiares en el extranjero. Pero es que estupidez. Familiares en el extranjero, mi padre, un emigrante español que va a Cuba, que estudia medicina en Cuba, que conoce a mi madre que estudiaba Derecho. Bueno, nazco yo, él tiene desavenencias con la revolución, tiene muchos problemas, lo persiguen y tiene que regresar a España. Y yo me quedo en Cuba. Ese es el familiar en el extranjero. Pero bueno, ¿qué se va a esperar de estos cerebros tan obtusos? No, yo creo que el socialismo le va estrechando como el cerebro a la gente, como que no puede pensar. Y esto de crear consultorios por toda Cuba para después abandonarlo en la forma que está, esa inversión fue un desatino del dictador mayor. Pero ese fue uno de los tantos desatinos, porque recordar solamente el cordón de café de La Habana, para los que no son cubanos, eso fue una locura, sembrar café, donde la gente que tiene experiencia decía, no, pero aquí no se puede sembrar café, aquí esta tierra no es para el café. Y sembraron café y fue un fracaso. Después vino la zafra de los 10 millones, otro fracaso total de la industria azucarera cubana. Recuerdo, por ejemplo, hay un señor, un meteorólogo cubano de apellido Rubiera, que es un señor mayor que conoce del tiempo, de la meteorología. Y el dictador en la televisión lo saca del aire y él se pone a dirigir los huracanes y se pone a dirigir el tiempo. Eso demuestra narcisismo, megalomanía, falta de respeto por las profesiones. Y por último, me cuenta una anécdota un doctor que estuvo muy cerca del dictador en sus momentos finales, que yo creo que eso lo llevó a la muerte. Él tuvo un sangramiento digestivo, según me cuenta este doctor. Trajeron unos médicos españoles y de Cuba, gastroenterólogos, cirujanos, que recomendaron ciertos procedimientos. Y el dictador dijo que no, que eso no era lo correcto, que había que hacer otra cosa. Y él quiso manejarse la salud, que para eso estamos los profesionales de la medicina. Y eso lo llevó a la muerte. Fue esa testarudez o la maldad o las dos cosas juntas que lo llevó a la muerte. Entonces todo eso ha causado un daño tremendo a nuestro país, a Cuba, porque se le ha ido el talento. La gente inteligente, el que piensa, no puede vivir en esas condiciones. Pero bueno, lo que quería hablar del tema de hoy es de las misiones médicas cubanas. Los médicos cubanos, desesperados por la situación en que se está viviendo, buscan una vía de escape. Pero salir con una visa no es tan fácil, porque nos castigan por años, porque consideran que es un personal imprescindible o regulado, las palabras esas que ellos usan, y entonces es muy difícil salir, porque aunque tenga la visa para un país como España o Brasil o Estados Unidos,
si el gobierno cubano no te da la carta esa famosa de liberación, carta de liberación, eso es como un esclavo, no se puede salir. Entonces, la vía opcional son las misiones médicas. Y es cierto, el médico que sale a una misión no sale encadenado, no tiene un grillo en el tobillo que lo lleve a la misión. El médico que va a misión dice, bueno, voy a salir a un país, qué sé yo, Italia, México o América Latina, y voy a estar un poco mejor, así puedo respirar de esta situación tan asfixiante y me puedo buscar algún dinero para mí y para mi familia. ¿Y qué pasa? Que cuando llega a ese país, lo que se encuentra es una situación similar o peor que la de Cuba. Hay vigilancia, hay denuncias, le quitan el pasaporte, le quitan toda la documentación que llevan, no pueden relacionarse con las personas de ese país y son condenados a un trabajo de tráfico humano. El salario que le dan al médico que está en la misión es un salario miserable. Tiene que compartir con otros la vivienda, los gastos personales, y el mayor por ciento se lo lleva el régimen de Cuba. Millones se han llevado usando a los médicos en estas misiones infames. Por años se han llevado todo ese dinero. En Cuba, el médico tiene un dinero, se lo guardan. Si deserta o no se porta bien, ese dinero lo pierde. Si deserta, no puede regresar a Cuba en 8 años. Y pierde todo el contacto con su familia y todo lo que tenía porque es considerado un traidor. Por años, yo que he ayudado a los médicos que han escapado de las misiones, ellos han hecho unas denuncias terribles de estas misiones médicas. Incluso hay una doctora con la que yo conversé, yo creo que ella venía de Bolivia, que dice que falsificaban las historias clínicas de los pacientes como para justificar que ellos estaban allí viendo pacientes, aumentaban los números. Los médicos que escaparon de Venezuela, en aquella época fue cuando el expresidente George Bush aprobó el parol o la visa para los médicos cubanos que escapaban de las misiones. Y aquí a los Estados Unidos vinieron más de 8,000, gracias a ese parol que después el presidente Obama lo eliminó para darle como una regalía a Cuba. Decirle, no, ya no hay más parol porque eso ellos consideran que es un robo de cerebro. Y esos médicos que venían de Venezuela contaban que en las salas de esperas de las clínicas o consultorios, que el programa se llamaba Barrio Adentro, ponían discursos de Chávez, discursos políticos. Y habían gente que no eran médicos ni eran nada, con bata blanca, que salían a la calle en Venezuela y ofrecían medicinas, tanques de oxígeno, a cambio de que votaran por Hugo Chávez. Todo eso pasó en Venezuela, en Bolivia, en Brasil, en todos los lugares donde se han enviado estas misiones médicas. ¿Cuál es una denuncia que yo he hecho que yo creo que es importante? No se puede llevar a una brigada médica a un país sin conocer el sistema de salud de ese país. Por eso existe lo que se llama procesos de reválida, de convalidación, de homologación, para conocer un poco los medicamentos que se usan en ese país, cuáles son los problemas principales, el sistema de salud. Violar eso es un peligro tremendo porque se pueden cometer errores involuntarios. Yo no quiero decir que el médico va allí y comete un error. Es involuntario llegar, por ejemplo, a México o a Italia y empezar a ejercer la medicina sin un curso preparatorio. No solamente en la medicina, sino también en el idioma, porque hay que comunicarse en ese país. Las denuncias han salido de todo tipo. En Europa hay un grupo que se llama Prisoner Defenders, que ha denunciado por todas partes trabajo forzoso,
tráfico humano, esclavitud moderna. María Huerlao, mi amiga, que lleva años, ha hecho documentales, libros, reportajes sobre la explotación a los médicos cubanos. Un grupo de doctores que vino aquí a los Estados Unidos puso una demanda judicial contra la Organización Panamericana de la Salud porque ellos fueron cómplices de su explotación en Brasil. Ellos fueron cómplices porque recibieron 1% de los millones que le dio Brasil a Cuba a cambio de maíz médico, un programa que llevaron a Brasil. Nada de esto ha funcionado. Denuncias en la OEA, en la ONU, en los derechos humanos, en la Comisión Europea. Nada ha funcionado. ¿Qué es lo que está funcionando? Lo que está haciendo el presidente Trump a través de su gabinete. Presionar a estos países cómplices. ¿Presionarlo en qué sentido? Y también a Cuba. Todo el que sea cómplice de este tráfico humano, de esta explotación laboral, no tiene derecho a entrar a los Estados Unidos ni puede tener cuentas bancarias. Y eso sí les duele. Les duele al punto que el gobierno de las Bahamas acaba de hacer una declaración diciendo que ya no van a contratar más médicos cubanos a través de Cuba, que tiene que ser directo con el médico. Contrato directo, lo cual ya el presidente Jair Bolsonaro en Brasil había hecho hace años. Jair Bolsonaro se dio cuenta que le estaban infiltrando el país. Hizo unas declaraciones muy fuertes diciendo que había encontrado que habían gente que no eran ni médicos ni nada, con unas batas, creo que era en Río de Janeiro, que le estaban haciendo como una especie de guerrilla militar. Y el presidente Bolsonaro dijo, esto se acabó, o se quedan o se van. Y un grupo decidió quedarse y hacer un contrato directo con el sistema de salud de Brasil y otros decidieron regresar a Cuba. Ya eso lo había hecho el expresidente Bolsonaro, lo que está haciendo ahora el gobierno de las Bahamas. Yo creo que con estas medidas va a llegar al fin de las misiones médicas. Hombre, siempre van a haber países cómplices que van a seguir contratando médicos. Claro, por ejemplo, México o Italia o Bolivia, en esos países dicen, no tenemos médicos. No es que no tengan médicos, pero tampoco un médico va a ir a un área donde hay carteles de la droga o hay delincuentes para arriesgar su vida, como pasó en África. Donde 2 médicos cubanos, un cirujano y un médico internista, los desaparecieron los yihadistas y después reportaron que estaban muertos. No se supo más de ellos porque, claro, estaban en el medio de la selva y ellos describían que tenían que ir a un hospital desde donde vivían. Los traicionó el mismo que los llevaba en el jeep, en el transporte, y fueron asaltados por estos yihadistas y se los llevaron y los desaparecieron. Entonces el médico cubano sí va a ser carne de cañón. Va a ir a esos lugares donde el médico de ese país no va. Yo no creo que eso es justo. Yo no creo que eso es justo tampoco, que un médico se juegue la vida. Que nosotros tenemos un juramento ético, pero también el médico tiene familia y tiene derecho a preservar su salud y su vida. Las misiones médicas yo creo que existen desde hace muchos años. Los misioneros, hay padres misioneros que van a lugares como África y hacen su trabajo. Y los médicos también. ¿Cuántos grupos no hay, no? Médicos Sin Fronteras, que va a muchas partes del mundo a brindar sus cuidados. Pero ese servicio tiene que ser protegido. Hay que tener cierta protección y hay que respetar el sistema de salud de ese país. El Miami Medical Team lo hizo por muchos años, prestó sus servicios en Nicaragua, en el África, salvó muchísima gente.
Ahora hay un grupo aquí en Miami que se llama Solidaridad Sin Frontera, que también lo está haciendo. Está yendo a Haití, a otros países. Yo creo que sí, que eso es bueno. Ahora, lo que es inaceptable completamente son estas dos cosas. Primero, que se use al médico cubano como una forma de explotación laboral, después de estudiar una carrera tan difícil como es la carrera médica. Y en segundo lugar, que todo ese dinero que le sacan a ese país a cambio de servicio médico, se lo roben. Porque si usted dice, bien, bueno, esos millones que le han sacado a Brasil, a Italia, a México, a Bolivia y a todos esos países, se han invertido en el sistema de salud de Cuba. Muy bien, es para mejorar el sistema de salud. Pero ¿cuál sistema de salud? Si la gente está desesperada en Cuba, que los hospitales son un desastre, los policlínicos, ya les hablé de los médicos de familia. Esos consultorios terminaron completamente desarmados, devastados. Ya no tienen ni ventana, los médicos se fueron. Entonces, si no se va a invertir ese dinero en el sistema de salud, ¿dónde están los millones que le han sacado a estas brigadas médicas? ¡Se los han robado! Se los han robado por años. Así que yo creo que llegó el final y estas medidas de la administración Trump son las que van a dar resultados. Porque tienen dos opciones. Trafican con el régimen de Cuba y siguen llevando a los médicos, o tienen que pagar las consecuencias de todas las medidas restrictivas. Y las medidas restrictivas son las que mencioné anteriormente. No pueden entrar a los Estados Unidos, no pueden tener cuentas bancarias, no se pueden beneficiar de nada que tenga que ver con mejorar la economía de sus países, que es lo importante, a través del comercio con los Estados Unidos de América. Yo creo que todo esto ha sido un cambio tremendo. Por ejemplo, ahora recuerdo el tema de Bolivia. Médicos que me contaron que vinieron de Bolivia, que allí cuando en las revueltas, hace unos años hubo unas revueltas en Bolivia, quemaron carros, quemaron casas, y cuando van al búnker donde estaba supuestamente el centro de los médicos cubanos de las misiones, lo que había allí eran manifiestos comunistas, mapas de la ciudad, descripciones políticas, todo, programas de todo para echarle leña al fuego, para crear más disturbios en ese país, y no había nada médico. Entonces, yo creo que ya está bien de que estén usando esa fuerza tan importante como es la medicina para ellos beneficiarse, y es una de las razones por las cuales se le han ido tantos médicos brillantes. Y eso para un país es devastador, porque ahora hay que crear un programa que el Miami Medical Team ha trabajado mucho en eso, de cómo restaurar el sistema de salud cubano. Eso va a tener tiempo y se necesita mucha energía, y sobre todo el deseo de la gente, ¿no? de regresar y volver a reconstruir nuestro país, que lo han destruido completamente. Quería tocar este tema de las misiones médicas, y bueno, nos vamos. Otón, si nos puede poner una canción patriótica, porque viene ahora el 4 de julio, Día de la Independencia de los Estados Unidos de América. Gracias a todos los que dieron su vida por lograr y mantener la independencia. Que Dios bendiga a los Estados Unidos de América. Un abrazo muy fuerte. Les habló el doctor Alfredo Melgar García del Busto. If tomorrow all the things were gone, I'd work for all my life, and I had to start again with just my children and my wife. Thank my lucky stars to be living here today.
'cause the flag still stands for freedom, and they can't take that away. And I'm proud to be an American, where at least I know I'm free. But I won't forget the men who died, who gave that right to me. And I gladly stand up next to you and defend her still today. 'Cause there ain't no doubt I love this land. God bless the